ongi etorri jaun Andreok. Guztion segurtasunerako eskertuko genizueke honako neurriak betetzea. Zuen eserlekuetan geratzea ekitaldia bukatu arte. Derrigorrezkoa da maskara jartzea. Ekitaldia bukatutakoan, eserita jarraitzea, aretoko arduradunen aginduei kaso eginez, aretoa pixkanaka ustu ahal izateko. Por su seguridad, les agradecemos que permanezcan en sus asientos durante el transcurso de todo el evento. Es obligatorio el uso de mascarilla. Cuando finalice el acto, atiendan las indicaciones del personal de sala sin levantarse, para facilitar el desalojo paulatino de la sala. Eskerrik asko. Arratsaldeon eta ongi etorri crossover jaialdira. Bigarren eguna dugu gaur eta beste behin ere Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kultura Departamentuak, ongi etorria eman nahi dizue. Ayer estrenamos la 4ª edición y estamos felices porque tuvimos lleno y además disfrutamos tremendamente del paisaje del crimen. En el paisaje del crimen, donde tuvimos además un panel fantástico y obtuvimos una retroalimentación muy interesante. Además de eso, fue el preestreno de La Etitia y nos estrenamos también con la plataforma Filmin, que hasta ahora no formaba parte de la familia y ahora estamos felizmente de ser todavía uno más. Si ayer nuestros y nuestras protagonistas fueron, gente experta en la materia, escritores, hoy no iba a ser menos. Y lo vais a ir vislumbrando a medida que vayan hablándonos de lo que tanto saben, que es series para escuchar. Formato berri baten aurrean gaudela diote. Ez dakigu berria ote den azkenean esaten dutenez irrati sail klasikoen oinordekotzat hartu dezakegulako. Baina egia da askok agian telesailetaz hitz egiten dugunean, boterea edo intentzioa eta atentzioa non jartzen dugu eta irudietan izaten da askotan, ezta? Baino ahotsak, soinuak berak, urrutiko tokietara garamatza askotan eta ez diogu horri akaso hainbesteko garrantzirik ematen. Es verdad que a principios del siglo XX, las conocidas radionovelas conocieron su auge y a medida que fueron en la historia hacia adelante, en las décadas de los 70-80, tuvieron grandes seguidores y una audiencia fiel, pero es verdad que en las últimas décadas quizá eso ha ido a menos o ya nos explicarán, quizás se ha sustituido por otro tipo de consumo. Por lo tanto, ¿cuánto de nuevo tiene este formato? Es quizá porque se aleja de alguna manera de lo anterior mencionado, y si se aleja, ¿en qué? Ya nos comentaréis. Eta mai ingurua moderatzeko, ia etxekoa dugun norbait dugu gurekin. Ez baita lehenbiziko aldia crossoverren dagoela. Porque como comentaba Jorge Carrión, eres un poco casilla de la familia. Te adoptamos, te lo digo yo oficialmente delante de todo el mundo. Estuvo hace un par de años en el festival y además ha colaborado con el Koldo Mitxelena en varias ocasiones. Él es doctor en Humanidades, escritor y director del Máster en Creación Literaria. Ha sido colaborador, además, en The New York Times y escribe sobre nuestra adicción común, que es, por supuesto, las series, del otro no hablamos. Suyas son el ensayo Tele Shakespeare y la novela negra Los Muertos. Y antes de cederle la palabra, gogoratu bihar, ordu berdinean, 6:30, beste mai guru bat izango dugula hemen, Koldo Mitxelenan, eta el colapso ya está aquí. Volveremos mañana a las 6:30 aquí al Koldo Mitxelena para disfrutar de otra mesa redonda. Pero mientras tanto, no nos adelantemos. Te cedo la palabra. Eskerrik asko guztioi, benvingut, ongi etorri. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Realmente me siento como en casa, en San Sebastián en general y en el Koldo Mitxelena en particular. Muchas gracias por la invitación, John Paul, Pachi, y muchas gracias a nuestros invitados por también estar aquí esta tarde. Cuando hace 10 años, perdón por la autocita, publiqué Tele Shakespeare,
había que reivindicar el nuevo lenguaje de las series de televisión como una narrativa que era a la vez comercial, industrial y artística. En esta década ese lenguaje se ha hecho muy sólido, se ha hecho muy popular, se ha vuelto muy sofisticado y quizá una década más tarde podríamos hablar de dos nuevos fenómenos recientes que han cambiado radicalmente nuestra relación con las series y con la serialidad. Por un lado, la irrupción de las plataformas y por tanto de los algoritmos, y por el otro, la transformación del formato serial en un formato que ya no es solo exclusivo de la literatura, el cómic o la televisión, y que se ha vuelto cotidiano en todo tipo de consumos en formato digital. Por ejemplo, los hilos de Twitter son series en formato de píldoras o de textos breves enriquecidos con imágenes, vídeo o links, y sin duda el podcast, que es lo que hoy nos convoca, se ha convertido en el gran nuevo fenómeno de la narración por entregas en serie, y por eso me parece casi histórico que el Festival Crossover, yo diría que por primera vez en España, sea un festival que se abre al formato podcast para discutir, para conversar, para compartir esa nueva pasión que es la de consumir, disfrutar, digerir, analizar series, no para ver y oír o escuchar, sino solo para escuchar en formato sonoro. No vamos a entrar en el eterno debate de la genética de la radio y de la radionovela, porque sin duda está ahí. Vamos a hablar de lo que tiene de nuevo este lenguaje, y para ello creo que tenemos unos invitados realmente excepcionales, y lo digo sin ánimo de dorar la píldora. Todos os habéis fijado en el póster de Crossover de este año, donde conviven iconos de la serialidad norteamericana y británica, como The Crown o Euphoria o Baby Yoda, que sin duda es el gran fenómeno mono de la televisión reciente en Disney, con iconos de la serialidad española, Veneno, Antidisturbios, etc. Bueno, pues algo parecido está ocurriendo también con el podcast, con las series para escuchar, y es que ya pueden competir algunas de las mejores series españolas con las series de referencia norteamericana, y eso es gracias en gran parte a nuestros invitados. A mi izquierda tengo a Isabel Cadenas Cañón, que es poeta, teórica del documental, académica y una extraordinaria documentalista sonora que ha colaborado con los mejores proyectos de documental sonoro de América Latina, por ejemplo, Radio Ambulante o Las Raras Podcast, y que ha firmado una obra de autora excelente, De eso no se habla, de la cual vamos a hablar esta tarde-noche aquí en San Sebastián. A su lado está José A. De Antonio Pérez Ledo, que además de experto en comunicación audiovisual de la ciencia y guionista, por ejemplo, de cómic, es también el guionista creador de los dos podcasts de ficción más importantes en lengua española, que son El Gran Apagón y Guerra 3. Y a su izquierda está María Jesús Espinosa de los Monteros, directora de Podium Podcast, pionera del podcast y de la radio digital en España, y la persona que ha hecho posible que Guerra 3 y El Gran Apagón hayan tenido la calidad y la repercusión que han tenido. Por tanto, bienvenidos los tres, y si os parece podemos empezar presentándoos en tanto que personas vinculadas con el mundo del audio, ¿no? ¿Cómo fue vuestra relación con el podcast y cómo acabasteis dedicándoos profesionalmente al ámbito de lo sonoro? Isabel. Empiezo yo. Bueno, mila esker gonbidapenagatik, lehengo eta behin, eta hori, Bilbokoa naz, beraz oso pozik nago hemen egotearren. Y muchas gracias, Jorge, por la invitación y feliz de estar en esta mesa.
Es difícil siempre hacer una genealogía, ¿no? de dónde viene una, porque la puede extender, ¿no? En el tiempo hasta donde quiera. Entonces, yo siempre digo que escuchaba la radio antes de nacer, porque mis padres escuchaban mucho la radio y siempre vengo de una familia muy poco televisiva y muy radiofónica. Y tengo ahí algunas grabaciones de pequeñas y yo haciendo radio, muy divertidas, muy tiernas. Pero para mí fue vivir en Estados Unidos y darme cuenta de, bueno, escuchar Radiolab, Invisibilia, This American Life, y darme cuenta de que había toda una producción sonora en la radio que yo no conocía, ¿no? O que yo aquí no había escuchado. Y yo tenía una vida de académica y cuando terminé la tesis doctoral, esa semana me compré una grabadora para acordarme un poco de que iba a cambiar de carrera, ¿no? Yo siempre había hecho periodismo a la vez que academia, digamos. Y así empecé aprendiendo, preguntando. En Estados Unidos, y creo que aquí también cada vez se genera más, pero en Estados Unidos yo lo he vivido más porque he estado más tiempo allí, como una colaboración muy, muy bonita, quizás sea porque no hay tanto dinero en el mundo de la radio, en el mundo del audio, pero como de enseñarnos unos a otros. Entonces conmigo la gente fue muy generosa al enseñarme y pude pues aprender de gente que admiraba mucho y me puse a aprender todo lo que podía y empecé a hacer, que creo que es la mejor manera de aprender, ¿no? Y empecé a hacer documentales por mi cuenta y después empecé a colaborar pues, con Radio Ambulante, con Deutsche Welle, con varios programas y poco a poco fui aprendiendo y compartiendo, ¿no? Y al final hice De eso no se habla, que fue el primer proyecto así como de autora, como tú dices, que es verdad, que se estrenó el año pasado y que acaba de terminar, bueno, que terminó en diciembre la primera temporada, que es un podcast de no ficción narrativa sobre silencios. Muy bien, después te preguntaré sobre el José A. de Antonio. Pues mi historia es que yo hubo un tiempo confuso, María G lo recordará, en el que yo hacía chistes con Pepa Bueno en el Hoy por Hoy por la mañana. Y en esa época yo tenía mucha relación con quien era director de la SER entonces, Rodicio. Y un día una mañana me llamó y me dijo, Pérez, vamos a hacer podcast, ¿sabes lo que son podcast? Y le dije, sí, pues, sí, sé lo que son podcast. Y me dijo, vamos a hacer podcast en la SER, necesitamos ideas, mándame ideas. Y yo era un momento en que yo estaba haciendo, de hecho sigo haciéndolo, llevo muchos años haciéndolo, un programa de la 2 de divulgación científica que se llama Órbita Laica, y yo le entendí que lo que quería era algo de divulgación científica. Así que le mandé un proyecto de divulgación científica y me volvió a llamar y me dijo, ¿qué es esto que me has mandado? Y le dije, pues una cosa de ciencia, ¿no? Y me dijo, no, mándame una historia, una serie. Y le dije, ¿una serie para podcast? Y me dijo, sí. Y pues se cuadraron los hechos, yo no sé si esto tú, María, que lo sabes, pero si me llamó un miércoles, el lunes acabábamos de grabar un Órbita Laica donde habíamos hablado de un fenómeno curioso, que eran las tormentas magnéticas. Habíamos dedicado un fragmento del programa a explicar qué era una tormenta solar y a explicar las teóricas consecuencias que podría tener una tormenta solar de determinado nivel en nuestro planeta, ¿no? Que básicamente supondrían un apagón global. Entonces, recuerdo que le mandé un parrafito muy pequeño a Rodicio y le dije, mira, podríamos hacer una serie donde el mundo se queda a oscuras y donde la serie entera se base en sea metraje encontrado y se base en los audios que ha ido grabando una serie de personas durante ese gran apagón. Le gustó y ya me llamó a una primera cita donde conocí, mira qué bien hilo, conocí a María G. Pues yo empecé en el mundo del cine, no como actriz, lógicamente, porque yo tengo un doctorado en historia del cine, nada que ver con el mundo de la radio, sobre un director alemán, Rainer Werner Fassbinder, gafapasta total, y trabajaba de palomitera en un cine al mismo tiempo, y a través de un amigo se quedó libre una plaza para ir a trabajar en la cadena COPE en Barcelona y me fui allí durante 6 años y descubrí la radio y me enamoró y llegó la crisis económica, la otra, porque ahora hay otra, en el 2012 más o menos y nos despidieron a muchos y con el dinero de la indemnización montamos una de las primeras radios online que hubo en España que se llamaba El Extra Radio. Hicimos un crowdfunding y un año después de que nos despidieran, pues nos dieron el premio Ondas. Entonces fue muy bonito porque fue de estar en la mierda absoluta a estar en el liceo recogiendo un premio, ¿no? Y ahí empezó un poco el proyecto y luego Prisa Radio, la cadena SER, lanzaba una plataforma de podcast y bueno, estuve haciendo varias entrevistas y finalmente me cogieron para
para dirigirla, y justo ahora hace 5 años que lo estamos haciendo, y la verdad es que hemos hecho un montón de cosas, ficción, no ficción. Nos dieron otro premio Ondas también, y el año pasado otro, parece que los colecciono, pero es cosa del equipo. Y desde entonces pues también empecé a escribir en un blog en El País, es uno de los pocos sitios, y creo que es un buen momento para reivindicar también la cultura y la crítica y la reseña de podcast en español en El País, sobre audio y podcast. Y bueno, eso es un poco lo que he hecho. Y un día entraste en el despacho y estaba... Estaba él, y me dijeron, este chico va a hacer... Digo, este es el de los chistes de Pepa Uno. Comiendo jamón, además, porque me acuerdo que Rodicio dijo, ¿has desayunado? Y le dije, toma un café, y llamó por teléfono y subieron jamón. Así fue mi primer encuentro con los podcasts. De ahí para abajo, por supuesto, lógicamente. Sí, y yo no tenía ni idea del tema de las ficciones sonoras. Sí que había escuchado, lógicamente, Serial, que está considerado como el primer gran podcast de masas, pero no era ficción. Y cuando lo escuché por primera vez, en el caso del Gran Apagón, fue increíble, ¿no? Fue esta idea de la que hablan mucho en la BBC, también hablan de cine para los oídos, y dije que... Y yo no estoy de acuerdo en que los podcasts solo se oigan, yo creo que se ven y creo que se imaginan, como hace también la gran literatura, ¿no? En nuestra imaginación y en una pantalla que es íntima y personal. Pero sí que yo también veo los podcasts, los podcasts que hacemos, ¿no? Ya, pero quizá lo tuyo lo mío es particular. Es particular. Bueno, es que efectivamente una de las características del podcast es que evidentemente se puede escuchar en un soporte como un altavoz, en un dispositivo como la radio del coche, pero lo más común es hacerlo con auriculares, creando una suerte de intimidad muy interesante y muy fértil que efectivamente dispara la imaginación y la sinestesia, ¿no? Hace que sientas emociones y sientas incluso, pues, yo con Guerra 3, casi las balas y el miedo, ¿no? en la piel, sobre todo cuando Ernesto se pone en clave inquietante. ¿Cómo fue, Isabel, José Antonio y María Jesús, la gestación? Por ejemplo, pues en tu caso de eso no se habla, en el tuyo del Gran Apagón, y María Jesús, que ha vivido de cerca Guerra 3, que culmine, que acabe ella. La gestación... bueno, de eso no se habla, es un poco la cristalización de muchas cosas en las que yo llevaba ya pensando, ¿no? Tanto a nivel estético y a nivel formal como a nivel de contenido, ¿no? Yo trabajo sobre memoria, yo también hice una tesis sobre cine, que nunca lo habíamos hablado, pero fíjate, sobre documental y sobre no ficción, ¿no? Sobre documental y fotografía. Y me interesan las formas no narrativas, me interesa ver cómo podemos encontrar otros formatos de contar que no sigan siempre el formato establecido, ¿no? Que no tengan... Bueno, que se salgan de lo tradicional, digamos, o que encuentren su manera de contar. No tienen por qué salirse de lo tradicional, pero que cada uno encuentre su manera de contar. Entonces, esas dos cosas fueron como cuando tuve que conceptualizar yo postulé a una beca en Estados Unidos que daba Google Podcast y PRX, que es una productora que yo amo. Entonces fue como de repente que ese torrente llegó ahí, ¿no? Yo estuve un mes sin salir de casa pensando en cómo hacer ese proyecto. Fue el mes que más he trabajado en mi vida, mucho más que con la tesis, mucho más que con cualquier otra cosa. Y fue genial, ¿no? Porque fue realmente un mes en el que me permití poner por escrito lo que yo quería hacer, sin saber lo que yo quería hacer. Y después, 1 año y medio después, cuando hice el podcast, me di cuenta de que todo estaba ahí, ¿no? Después el concepto estaba ahí. Yo sabía que quería que fuera una serie de documental, que cada episodio fuera diferente, que no hubiera un formato definido. Quería que mi voz fuera la guía y fuera lo que acompañaba al oyente, ¿no? Me gusta mucho eso de llevar de la mano al oyente, ¿no? Así, yo me siento muy acompañada en los podcasts que yo escucho por los hosts, ¿no? Por los presentadores o las presentadoras. Y quería que hablara de temas que me importaban, pero sobre todo para mí era importante, y es algo que defiendo mucho, que no fueran temas, sino que fueran historias, ¿no? Que es algo que la crónica, pues, bueno, claramente de eso no se habla, es hija de la crónica, iba a decir la crónica latinoamericana, pero tú estás aquí, ¿no? Pero bueno, nos entendemos.
del periodismo literario o de la, como le queramos llamar, ¿no? Que es para mí un gran maestro. Y yo quería contar historias que no fueran temas, ¿no? Entonces, que a alguien al que no le interesa la memoria histórica o que no le interesa lo que pasa en una cárcel, le interesara conectarse con las vidas de unas personas que están en la cárcel, con un hombre que no ha hablado con su familia de un tema. Entonces, que a través de esas historias pudiéramos llegar a temas más grandes, ¿no? Y así fue la gestación. Muy bien. Bueno, pues en mi caso ya he contado de dónde nace la historia. La historia nace de una sección, casualmente de una sección de Órbita Laica. Eso fue, digamos, la génesis. En el momento en que el grupo Prisa me dice que vale, que vamos para adelante, que lo vamos a hacer, es cuando empiezo a reflexionar sobre la historia. Y yo no había escuchado ninguna ficción sonora en ese momento. Me empecé a escuchar muchas americanas y me di cuenta de que había varias tendencias, pero una se repetía y encajaba mucho con mi sensibilidad, que era la del falso documental o metraje encontrado. Me parecía muy interesante porque, más allá de la referencia de la Guerra de los Mundos, que luego todo el mundo cita, hagas lo que hagas prácticamente en ficción sonora, todo el mundo acaba mencionando la Guerra de los Mundos tarde o temprano. Esto no iba así, no pretendía parecer realidad, empezando porque estaba ambientado en el futuro. Era una crónica desde el futuro contando hechos pasados. Pero sí que quería utilizar herramientas que fuera muy verosímil. De hecho, algo completamente distinto a lo que hemos hecho luego en Guerra 3, que es mucho más literario, mucho más parecido al cine. Aquí quería reconstruir pedacitos de realidad. De hecho, uno de los capítulos, creo que era el 3 de la primera temporada del Gran Apagón, está basada en, no sé si os acordáis, después del 11S, se hizo público las llamadas de teléfono de la gente que iba en los aviones, ¿no? Se hizo un pequeño documental con esas llamadas. Y hay un capítulo en la primera temporada de Guerra 3, un capítulo muy breve, creo que eran 5 o 6 minutos, que se titula Las llamadas. Y son llamadas de gente que en el preciso momento, 5 minutos después de que se produzca el apagón, pues uno que está en un avión, otro que está en una central nuclear, ya no me acuerdo, alguien que no me acuerdo dónde está. Y en ese sentido yo creo que el Gran Apagón funcionó milagrosamente, pero era algo bastante experimental. Por ejemplo, cada capítulo duraba una cosa completamente distinta. Había un capítulo de 6 minutos y el siguiente de 20 y tantos. Había partes que eran más cercanas a una ficción tradicional y otras que eran casi collages sonoros muy caóticos. Ese fue el germen. Y a partir de ahí, pues, el propio Gran Apagón evolucionó en otra dirección y Guerra 3 ya nació con una vocación completamente distinta. ¿Qué fue la de? ¿Qué fue la de? No, por favor. Es que iba a mencionar la Guerra de los Mundos. Ya lo sé. Porque en verdad, si te acuerdas... Sí, me acuerdo. La estrenamos un 30 de octubre de 2018, el día que se cumplían 80 años de la primera emisión de la Guerra de los Mundos. No tiene nada que ver, guerra está en el título, pero no tiene nada que ver Guerra 3 con la Guerra de los Mundos narrativamente o en cuanto a la trama. Pero sí que nos gustaba esa idea de la verosimilitud y de la credibilidad que tienen estos formatos que hibridan un poco la ficción y la realidad, porque lo que nos imaginamos, lo que se imaginó en Guerra 3 es cómo se desencadenaría la Tercera Guerra Mundial en el siglo XXI. Y entonces estaba muy de moda, ahora también, pero menos, Corea del Norte. Y nos imaginamos una gran Tercera Guerra Mundial, Corea del Norte contra el mundo. Contra el mundo. Y bueno, fue una en el Gran Apagón también, pero yo creo que en Guerra 3 efectivamente ya teníamos una comunidad creada en torno al formato de ficción sonora, porque Guerra 3, el Gran Apagón tiene 3 temporadas, funcionó extraordinariamente bien. Una de las cualidades del podcast también es su tribalidad, ¿no? La posibilidad de generar grandes comunidades en torno a los podcasts, y claramente había unos fans del Gran Apagón. Hicimos merchandising, una fiesta de despedida en un teatro con los fans, y con Guerra 3 quisimos evolucionar. Tú narrativamente explícalo mejor, pero sí que nos gustaba esa idea de seguir haciendo crecer la ficción. Podium Podcast, que es la plataforma que yo dirijo, tiene una vocación multiformato,
y hay podcasts de ficción, de no ficción, documentales, conversacionales, pero es cierto que la ficción se ha ido convirtiendo en nuestra especialidad, por decirlo de alguna manera, y Guerra 3 fue un paso más, con una narrativa diferente, pero que ponía en juego otra vez, y eso es muy interesante y espero que hablemos de eso, los actores, cómo se enfrentan a retos interpretativos que residen únicamente en su voz, ¿no? Y tenemos anécdotas con Adriana Ugarte, con Carlos Bardem, el último papel protagonista de Terele Pávez, por ejemplo, fue en la segunda temporada del Gran Apagón, que hacía de mala malísima, que grabó sentada, pobreta, porque no podía estar de pie, y tuvo que grabar con los niños. Había unos niños, los niños estaban acojonados de escucharla a ella y tuvieron que grabar por separado. Pero bueno, cuenta un poco la evolución de Guerra 3, porque hay un salto narrativo, creo yo. ¿Sí? ¿Quieres que lo cuente? Perdón, estoy aquí yo. Sí, a ver, no solo narrativo, yo creo que hay también un salto en términos de producción y de ambición. Guerra 3 yo creo que es una locura prácticamente inviable, te diría. No sé si tenéis planes de hacer algo de esas dimensiones, pero yo sé que tanto la directora como el realizador sonoro han bordeado el suicidio en varias ocasiones haciendo la serie. Es una serie donde pues, yo a veces incluso cuando escribía yo ya era muy consciente, porque el Gran Apagón era complicada, pero sí, os invito a que escuchéis Guerra 3. Hay capítulos que son una absoluta locura, con igual un reparto, un capítulo, más allá de las estrellas que ella ha mencionado y a las que habría que sumar pues Jorge Perugorría, por ejemplo, o Ana Wagener, o Nancho Novo también está, pero luego, además de ellos, en cada capítulo igual había, no sé, 20 actores más, pero 20 actores más que además tenían que ser cubanos, italianos, coreanos, chinos, alemanes y rusos, hablando en esos idiomas, o a veces incluso hablando en esos idiomas y en otro más. Rusas con acento japonés, por sí, ejemplo, cosas así. que además son cantantes y han vivido en México. Sí, cosas. Un casting muy sencillo. Era cosas enormemente complicadas, luego una cantidad de ambientes en cada capítulo. Hay un capítulo que a mí me parece excepcional, recuerdo que os felicité en la última temporada, el antepenúltimo, en el que los protagonistas, no quiero contar más que la puntita, están en un barco y pasa algo y hay yo creo que igual llegan a ser, no sé, 7 minutos, 8 minutos de una riqueza sonora. Hablabas antes de los auriculares, ¿no? Obviamente eso hay que irlo con auriculares, porque es que ahí yo visualizaba la cantidad de pistas que había ahí y era un trabajo colosal, ¿no? En ese sentido, ya cuando escribía, más allá de que la narrativa fuera más clásica, más cercana, por ejemplo, a una serie de televisión, sí que en esos términos era muchísimo más ambiciosa. Ya nació con una ambición muchísimo superior. Y de hecho yo creo que superior incluso temporada a temporada. Cada temporada ha sido mucho más compleja que la anterior. De hecho, hay momentos increíbles en la última temporada, como por ejemplo la textura sonora de un sueño, en la cual además se mezcla el eco de una tortura. Hay momentos de una intensidad realmente conmovedora. Yo, como los niños, también sentí miedo escuchando al personaje de la secta gallega del Gran Apagón. Antes has mencionado, Isabel, la importancia de la crónica latinoamericana y del periodismo norteamericano en tu arte de contar historias. Y escuchando a José, también me acordaba de cómo trabajas tú la edición, en que a veces superpones voces, ¿no? La voz del testimonio y la voz de la narradora. Háblanos, por un lado, del podcast, del gran podcast latinoamericano, para que quien no lo conozca pueda acceder a ese capital que para mí es importantísimo. Y por otro lado, cómo creas esa doble escritura, ¿no? La escritura del texto, del guión, y la escritura del sonido. Empiezo por la última. Para mí, fíjate, yo vengo de la escritura, yo soy escritora en origen, vengo de la escritura así como de libros. Pero para mí la escritura de audio es totalmente diferente y es algo muy orgánico, ¿no? O sea, depende. Si estoy escribiendo un buen guión, o sea, un guión en el que yo estoy bien y en el que no estoy sufriendo muchísimo, que en general sufro muchísimo, pero estoy como avanzando, digamos, mi escritura para audio y mi escritura literaria van juntas. O sea, yo no pienso separado el diseño de sonido y el texto, lo pienso junto. Entonces, cuando superpongo voces es porque estoy pensando en que hay dos voces que se pueden superponer, o sea, que hablan bien una con otra, y en el ritmo, ¿no? Para mí el ritmo es la clave de la crónica latinoamericana, de la buena escritura y del buen audio, ¿no? Es la mezcla de texturas, saber que el oyente no se va a aburrir, ¿no? Pero que para que no se aburra no le vamos a poner cosas que
que estén ahí como para despertarlo, ¿no? Efectos así a lo loco o que a mí no me interesan, sino que va a ser como una mezcla de texturas, ¿no? Para que el oyente sepa que estás ahí con él o con ella y que la historia va avanzando por lugares como diferentes, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, lo de la superposición de voces es algo que creo que es muy natural en mi escritura y en mi manera de montar, que yo creo que tiene algo que ver. Obviamente no se parece en nada con Radiolab y con cómo ellos trabajan el sonido, que ya me gustaría a mí hacer algo parecido a ese podcast algún día en mi vida. Pero sí tiene que ver con que una idea se compone entre varias voces, ¿no? Y que la historia va avanzando con, pues en este caso, por ejemplo, me estoy imaginando el episodio de Rosana, Preguntan por ti, con la protagonista contando su historia, pero la narradora, que soy yo, ayudándole a contarla, ¿no? Que es también como, en realidad, yo entrevisto. Yo soy una pésima entrevistadora para texto, para prensa escrita, y sin embargo me gusta mucho entrevistar para audio porque siento que es como ayudar a la persona a sacar lo mejor de su historia, ¿no? La mejor manera de contar su historia. Y para eso, pues hay maneras de guiarla, ¿no? Y maneras de que esa persona haga una historia lo más visual posible, ¿no? Que yo también estoy de acuerdo con que el audio es el formato más visual, porque cada una se imagina la historia que quiere, ¿no? Y las caras que quiere poner y los paisajes que quiere poner. Eso por un lado. Y por otro lado, la crónica, sí, o sea, tiene mucho que ver con la crónica en Estados Unidos y con la crónica tal y como, para mí es mucho más cómo la ha recibido Latinoamérica y cómo pues, grandes autoras de crónica, bueno, Leila, Martín Caparrós, bueno, muchos escritores y escritoras que admiro muchísimo. Y en audio eso se ha traducido, principalmente se tradujo a Radio Ambulante, que es el pionero en el podcast en español, que llevan 10 temporadas. 10 temporadas, que empezaron con un crowdfunding, que les dio para creo que 6 episodios y vieron que había realmente un nicho, ¿no? Que había gente que quería escuchar y que siguen haciendo historias, 40 historias por año, que me parece imposible, y lo siguen haciendo bien, ¿no? Después hay otros formatos, hay otros podcasts. A mí ahora mismo me gusta mucho lo que está haciendo Cartagena Federal. No sé si habéis escuchado lo último que han hecho, pero en Colombia hay como una producción impresionante. Creo que es donde cosas más interesantes están haciendo ahora mismo en Latinoamérica. Están las raras, por supuesto. Y hay como, sí, muchos... creo que lo que más me gusta de lo que está pasando, sobre todo en Colombia, que es donde estoy yo ahora mismo más escuchando, es que no hay miedo a la experimentación. O sea, que no es que da igual el resultado, sino que se está poniendo por delante el intentar nuevos resultados e intentar nuevas formas, ¿no? Y eso creo que es algo que pasó también con la crónica y que me interesa mucho. Sí. Muy bien. Has mencionado a la directora y al realizador de sonido de vuestras series, Ana Alonso y Roberto Maján. ¿Cómo es ese trabajo con lo sonoro, con actores y en equipo? ¿Se puede decir que el podcast, en el caso de las producciones de Podium de ficción, son trabajos de autor? Hemos dicho que de eso no se habla, es un podcast de autora, aunque también hay un equipo, por supuesto. Pero en vuestro caso, ¿es más un trabajo realmente en equipo y, por tanto, obra colectiva en el cual el guionista, la directora, los que imaginan el sonido y lo realizan, o la producción, forma parte de una única gran autoría colectiva? ¿O creéis que hay una autoría vinculada con el guionista o la directora, como podría ocurrir en el caso del cine o de la televisión? Bueno, yo creo que hay un universo propio, que en este caso es el de José y en otros podcasts de ficción que tenemos, que no hace él, porque no todo lo hace él, porque hace otras cosas. Pero en el caso de El Gran Apagón y de Guerra 3, yo creo que su universo es propio, es insólito en cierta manera y es muy reconocible, pero está él delante y no pasa nada. Creo que el trabajo de Ana Alonso y de Roberto Maján lo que hace es elevar a un nivel estratosférico lo que él imagina, y en mi opinión el peso que tienen las tres partes en el resultado final para mí es casi proporcional, ¿no? Yo creo que la mejor historia posible sin un buen diseño sonoro, y en el caso de ficción sin una extraordinaria dirección de actores, se cargaría ese guión. Así que José es muy importante, pero Ana y Roberto son fundamentales también. Pero para que te hagas una idea, lo siento por la gente que pensaba escuchar Guerra 3, solo voy a destripar la primera temporada, pero la voy a destripar entera.
la primera temporada, en el guión 8, acaba con una acotación donde dice: explota una bomba atómica. Yo eso lo mandé y dije: suerte. Y luego lo oí y dije: madre mía, qué maravilla. Además, vuelvo a invitaros a que lo escuchéis. Es un trabajo de creación sonora puro, no es una bomba puesta muy lejos, sino que hace un juego precioso de sonido con el que además se despide la temporada. Y claro, eso es maravilloso. Cuando mandas guiones y de repente te llegan esas cosas, es maravilloso. No es que sea mejor, es mucho mejor generalmente de lo que yo me imagino, claro. Yo diría que en el caso del podcast documental hay modelos tanto en la radio pública francesa o alemana como en Estados Unidos y en América Latina muy potentes, ¿no? Faros como Radio Ambulante o como Serial o como tantos otros, y que en cambio cuesta más encontrar buenos podcasts de ficción, incluso en inglés. El canon está todavía en formación y no hay tantos referentes, y el hecho de que empezarais en parte sin tener esos referentes también es ilustrativo, ¿no? ¿Creéis que en las series de ficción, y ahora se acaba de estrenar una parece digna sucesora de Guerra 3, que es La Esfera, los 3 primeros capítulos ya están en Podium Podcast y realmente también es muy interesante, muy recomendable? ¿Creéis que en el caso de las series para escuchar de ficción, el referente, ya que estamos en crossover, serían las series de televisión? ¿Ese sería como el modelo, dado que no hay tantos referentes todavía sonoros? Sospecho que depende mucho del guionista, porque, por ejemplo, yo creo que en el caso de La Esfera sí, es porque él es un guionista además que viene de escribir cosas para Netflix y es una idea que él ya tenía, me parece, y entonces, bueno, es más lógico que su referencia sea más televisiva. Yo creo que hay gente que su referencia es mucho más, incluso en Podium, es más cercana incluso a las radionovelas tradicionales, te diría, otros que es mucho más literario, que es más un audiolibro. Yo creo que cada uno se busca, como en cierto modo todos estamos empezando, el autor de La Esfera es su primer podcast, entonces, bueno, estamos todos un poco en exploración. Es verdad que no hay un gran referente, no hay un serial de ficción sonora. Pues a mí me gusta mucho The Message, te hablo alguna vez de él, y bueno, hay una serie de podcasts de ficción estadounidenses que a mí... Homecoming, pero por ejemplo no me parece que sean muchos mejores que los que hacemos nosotros, ni siquiera mejores, ni tampoco mejores que, por ejemplo, Caso 63, un podcast chileno, de ficción también. No me parecen mejores, me parecen que, bueno, igual llegaron antes, pero yo creo que, por ejemplo, ahora se están haciendo en español series de ficción, series sonoras, ficciones sonoras, tan buenas o mejores que las estadounidenses, lo digo con este aplomo, me atrevo a decirlo, más interesantes. Sí, yo creo que sí, y yo creo que en cierta manera sí que hay algo de herencia del mundo de la televisión. Fijaos, incluso en el propio lenguaje, ¿no? Nosotros hablamos también de temporadas y de episodios cuando en la radio se hablaba de programas o de... yo creo que sí que hay algo de eso. Hay por parte de los actores, hay muchos de los actores que están en series de televisión, pues Adrián Ugarte, Aura Garrido, Carlos Bardem, muchísimos de esos actores que se están pasando también al formato sonoro, pero realmente es cierto que hay como una especie de... hace falta una formación todavía mayor para que grandes guionistas que solo han trabajado con imagen aprendan a escribir pensando solo en sonido. Y eso es un reto que yo creo que con la, de alguna forma, consolidación de la industria sonora que ya se está produciendo con la entrada de todos los grandes players del mercado, Facebook, Netflix el otro día publicó ya un anuncio buscando a su head de podcast en Estados Unidos, porque se va a poner ya a hacer podcast. Creo, insisto, que con la consolidación de la industria se van a ir perfeccionando esos perfiles, pero es cierto que en el mundo de la ficción, pues yo estoy contenta de que lo hayamos hecho en Podium, en España, y además son formatos perfectamente adaptables, traducibles, no solo a otra narrativa como puede ser la audiovisual, sino también a otros idiomas, ¿no? A mí me gustó, por ejemplo, también
uno de Gimlet Media que se llama Sandra, que luego se tradujo a diferentes idiomas con el nombre de Sonia por Spotify. Pero es cierto, no hay grandes formatos únicamente de ficción. Así que es un mundo apasionante para descubrir. Una prueba de la que se viene encima es que a mí, yo trabajo también como guionista de ficción en televisión, de la que se viene encima es que en el último, lo que llevamos de año, me han escrito, llamado, no exagero, igual 15 guionistas profesionales de cine y televisión. Fundamentalmente, la razón oculta es pedirme su contacto, pero en primer término era ¿qué plantilla usas? ¿Pero cómo? ¿Me puedes mandar alguna referencia? A ti te filtro mucho, sé que te mando alguno, Sí. pero te filtro mucho. O sea, eso quiere decir que se avecina una tormenta de ficción sonora de grandes, Bueno, y muy buenos además, guionistas. pensad que comparativamente con una serie de televisión, hacer un podcast son peanuts, o sea, Sí. son muy poco dinero. Tú te has imaginado, nos hemos ido a Corea del Norte, luego a Japón, los otros te puedes ir al espacio y luego irte a una isla y te cuesta lo mismo, porque Sí. el sonido es lo que recreas todo, ¿no? Eso en una localización audiovisual sería carísimo de alguna manera y claro que hay un coste. Hasta hacer buenos podcasts, esto es importante, es caro, hay que decirlo, pero ni el podcast más caro llega probablemente al coste, no sé, Al catering de un día de la Casa de al Papel. catering. Vale. Eso es así. Iba a decir al 10% de un episodio de La Casa de Papel, no, pero ni eso. Cuando te lleguen esos mensajes de guionistas, Sí. los envías a vuestro gran referente, que es Orson Welles, que escuchen La Guerra de los Mundos. Creo que también hay algo muy interesante este año. Bueno, lo que hablamos, perdón, tiene que ver con la porosidad y con la integración entre lenguajes, ¿no? Homecoming, la serie de Amazon con Julia Roberts, es la adaptación de un podcast, muy buen podcast, y la primera temporada muy buena adaptación. Y ahora Netflix y otras plataformas están adaptando cómics. ¿Por qué? Porque el cómic ya está imaginado y ya está testado con el público y es fácil hacer la traslación. Hay mucha adaptación literaria también, y es muy probable pues, que empiece la del podcast y viceversa. Pero pensaba en otra cosa, pensaba en algo que tenéis en común los tres también, que es vuestro interés por hablar de España, por pensar España. Estamos en el año o en la pandemia, el año pasado y del fenómeno de patria y la línea invisible, que afecta directamente a la realidad y la historia vasca, y de eso no se habla. Isabel explora varios traumas familiares y nacionales vinculados particularmente con la guerra civil y con la llegada de nazis a España a reinventarse en la vida post-Segunda Guerra Mundial. José, en sus guiones, siempre pone, de momento, a España en el centro. Cuenta la Guerra Mundial a través de una periodista, de dos periodistas españoles, o habla del gran apagón a partir, sobre todo, pues, de la trama que el gobierno crea para guarecer las obras maestras del Museo del Prado en este momento de caos, ¿no? Hay un protocolo que se activa y España tiene mucha importancia en el gran apagón. O sea, cuentas el mundo desde España y también hablas de vicios, ¿no? Y de herencias turbias del siglo XX español, con el tema de la monarquía, el franquismo, etcétera. Y en no ficción, en Podium, tenéis varios podcasts que han investigado justamente esa dimensión más oscura de la historia española. Mi pregunta es, ¿cómo habéis trabajado esos temas en vuestros proyectos y hasta qué punto creéis que son importantes de cara, pues, al debate social, a la conciencia de que hay ciertas cuestiones pendientes por resolver de la historia y de la política españolas? Empiezo yo otra vez. Bueno, en mi caso, de eso no se habla, es un proyecto político. O sea, es tan político como artístico y tan... O sea, no separo esas dos, ¿no? Es muy gracioso que de eso no se habla, nace de que a mí en mi casa me decían, mi aita dice que no me lo decía, pero me lo decía, no te signifiques, ¿no? Está grabado, o sea, y sale en el prólogo, o sea que... y le salió regular, ¿no? Porque al final yo estoy como bastante significada. Pero para mí, bueno, yo también soy el ámbito en el que trabajo, trabajaba en la academia y bueno, sigo dando clases en estudios culturales, entonces siempre para mí
la política y la cultura van unidas, ¿no? Son objetos de mercado, son objetos materiales, ¿no? Que están construidos por gente en unas circunstancias particulares socioeconómicas y políticas. Y es muy gracioso porque, bueno, de eso no se habla, son 8 episodios, ¿no? Un prólogo, un episodio especial y luego 6 historias regulares, que nunca he sabido cómo traducir esto de regular en inglés, si alguien tiene una palabra. Regular suena como a regular. ¿Autoconclusivas o qué? Es como habituales, ¿no? Los episodios normales. No sé, Sí. pero es que suena un poco raro. Normal Ya. también. Regular, normal. Bueno, en fin, buenos episodios. No son regulares ni normal. Y cuando yo siempre estoy como en una encrucijada en el guión y no sé cómo salir, siempre aparece como mi momento de salvación, que es la transición. Digo, ya hemos llegado a la transición. Ya está, ya estoy en buen camino, ¿no? Porque, claro, para mí, tú dices la guerra civil y la dictadura, pero para mí realmente es ese momento que recibió nuestra generación, ¿no? Que es la transición, y yo creo que de eso no se habla, es una conversación con esa generación, ¿no? No es un juicio, no es una impugnación, bueno, para mí sí es una impugnación, pero sobre todo es una conversación con la generación de mi padre, ¿no? Y de mis padres. Y a mí, en realidad, la primera temporada iba a tener algunos episodios en coproducción con otros podcasts en Latinoamérica, pero pasó una cosa que se llama la pandemia y pues no pudo ser. Y se quedó muy española, digamos. Y a la vez, para mí, yo soy un poco obsesiva de hablar de lo que conozco, entonces me cuesta muchísimo más conocer muchísimo de otro país para poder hablar de eso con un poco de honestidad, ¿no? Entonces yo creo que por eso de eso no se habla de momento. Es un podcast que habla de cosas del Estado español, y quizá en el futuro, si sigue, pues tendremos otras historias de otros lugares, hechas por mí o hechas por otras productoras que puedan hablar de sus realidades, ¿no? Como tiene una parte muy ensayística, es difícil que yo haga un ensayo sobre Guatemala, ¿no? No sería muy honesto por mi parte. Sí. Pero en cambio has hablado de la realidad de un pueblo en Brasil donde supuestamente solo Sí, había... pero estuve en ese mujeres. pueblo, ¿no? O sea, estuve en ese pueblo y es un ensayo también, ¿no? Yo estuve allí y la historia de ese pueblo es una historia que hice con Radio Ambulante, que hubo una noticia de que había un pueblo donde solo vivían mujeres, y yo fui a ese pueblo y pasan cosas, no voy a hacer spoiler, pero yo cuento esa historia. O sea, creo que es diferente, es muy interesante la pregunta, porque yo creo que es diferente porque ahí no estoy hablando tampoco de un gran evento sociopolítico, ¿no? Estoy hablando de cómo yo descubro una realidad que después evidentemente lleva a las fake news, digamos, ¿no? Y a cómo se construye una fake news. Es mentira. He destripado he hecho un spoiler. Pero ese podcast habla de mi historia personal, ¿no? Yo creo que quizás si puedo viajar a algún país me hago un... Había dos historias de Latinoamérica en la primera temporada y espero poder retomarlas en un futuro. Sí. Y el hilo conductor en todos tus proyectos, que es la perspectiva de género y el feminismo, ¿no? Como el hilo conductor de la host que eres tú en todos tus proyectos, más allá de... Sí. De eso no se habla, ¿no? Yo no sé si es el feminismo o la subjetividad, que para mí tiene mucho que ver, ¿no? O sea, como lo situado, ¿no? Que yo no hablo desde la objetividad y pretendo ser una voz, que creo que es algo que tiene mucho el podcasting, ¿no? Y la radio, que somos voces situadas, que te hablamos desde un lugar y desde ese lugar, y eso para mí tiene mucho que ver con el feminismo. Para mí es lo más feminista, ¿no? Decir que no existe una objetividad, sino que cada uno hablamos desde nuestras condiciones materiales, y no es lo mismo que esta historia la cuente yo, o que la cuente José, o que la cuente María Jesús, o que la cuentes tú, ¿no? Y para mí tiene mucho más que ver con eso. O sea, ese es mi feminismo, aparte de otros muchos feminismos que tengo, ¿no? De ir a la calle y a las manifestaciones y a las huelgas y todo. Pero creo que mi feminismo, en lo que más se traduce, aparte de en los temas que elijo, es en esa visión de lo ensayístico, quizá. Sí, que para mí es feminista. Muy bien. José, ¿cómo trabajas tú el tema político y la memoria histórica en tu...? Yo... en el fondo la respuesta es la misma, ¿no? Es que no puedes escribir sobre un contexto que no domines. Estaba pensando que yo cuando iba a BUP y empezábamos a hacer cortometrajes, nuestros personajes se llamaban Stewart y cosas así. Y la policía era la de, pues eso, la policía de Nueva York, Minneapolis. ¿no? Claro, eran y se movían como policías de Nueva York y tal. Ha costado un triunfo llegar a, por ejemplo, tú lo has mencionado, Antidisturbios, ¿no? Una serie espectacular de género, o La Casa de Papel, todavía más extremo, ¿no? Donde ya te venden cualquier cosa en España y le compras cualquier cosa, sea lo que sea, el género más desbocado, la cosa más loca y absurda,
la compras policías corruptos, compras detectives privados, compras absolutamente todo, seguramente porque en los últimos años hemos visto absolutamente de todo en España y ya nada nos sorprende, ¿no? Entendemos que todo es posible realmente. Entonces, eso para empezar como creador de ficción es una liberación absoluta. En Guerra 3 era una misión imposible, era contar... a priori la sinopsis es que una periodista española viaja a Corea invitada por el propio gobierno de Corea del Norte para cubrir un festival de gimnasia y allí descubre algo, una trama de espías que intentan llevar su voz al mundo. Cuando yo presenté esta idea a María G no le presenté esto, le presenté la serie completa, 3 temporadas. Le dije, el paquete de la serie es esto, tiene que ser 3 temporadas donde cada temporada es distinta. ¿Por qué? Porque Guerra 3 no va de eso. Guerra 3 va de fake news y Guerra 3 va de la imposibilidad prácticamente de regenerar el Estado español. Los 2 últimos capítulos de la tercera temporada son de despachos y son posicionamiento político puro y duro. En el fondo la serie va de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? No lo sé. Pues porque a mí me interesan esas cosas y lo que planteamos era que cada temporada fuese casi de un género distinto. La primera fuese un poco de aventuras, la segunda bélica y la tercera ya de despachos, digamos, una temporada entera de intrigas políticas más bien, donde realmente se desvelaba de qué estaba hablando la serie desde el principio. Y no sé por qué abordo esto, pues cada guionista, cada autor yo creo que aborda la perspectiva de su entorno de una manera distinta. A mí me interesa eso, me parece que es un tema interesante. Las fake news me interesan muchísimo, básicamente, y siento destruirlo. De lo que va Guerra 3 es posible que una fake news genere un conflicto internacional. ¿Vale? Hasta ahora no hemos visto que fake news han llevado a, bueno, una pelota de fake news ha llegado a poner a un presidente de Estados Unidos, podríamos llegar a decir. Vale, una fake news podría generar un conflicto armado global. De eso iba, esa era la premisa real de Guerra 3. El oyente no lo va a descubrir hasta que lleva muchos capítulos ya, pero de eso iba. Con lo cual sí, es un posicionamiento político, claro. ¿Y se podría decir que en tu obra siempre hay también esa voluntad de analizar, de defender lo racional, la ciencia, contra ese tipo de malversación o de imposición? Porque en Los Enciclopedistas, sí, que es un cómic, reivindica y recrea la ilustración, ¿no? Sí, sí. Después en tus trabajos como divulgador científico estás justamente dando a conocer la ciencia al público en general. ¿Se podría hablar de ese hilo conductor en todos tus proyectos? Sí, y de hecho en el nuevo también, ¿no? Sí, de nuevo yo creo que es una cuestión personal simplemente. A mí me interesa mucho la ciencia, llevo un montón de años. Yo empecé a hacer programas de divulgación científica en ETV, en Euskal Telebista, un programa que se llama Escépticos, que era algo que, fíjate, desde entonces llevo intentando llevarlo a nacional y todo el mundo me echa de los despachos antes de que acabe de hablar, porque no es divulgación científica, que ahora parece políticamente correcto, es algo que ahora todavía, pero hasta antes de la pandemia no se podía hablar de eso en los medios de comunicación, que era divulgación escéptica, es decir, hablar de medicinas naturales, hablar incluso de religión y de espiritualidad, y eso está presente en todo lo que hago. Claro, en Los Enciclopedistas está en primer término directamente, el protagonista es Diderot. Pero sí, creo que eso está en todo lo que escribo, insisto, en lo nuevo está en primer término, va de eso en realidad, va de la lucha entre la razón y la superstición. Muy bien. María Jesús, ¿cuál ha sido el impacto de vuestros podcasts de investigación, periodísticos, vinculados con la dimensión más oscura de la política y del Estado español? Sí, bueno, yo a veces, a mí me encanta la literatura, el mundo editorial, como tú sabes especialmente, y a veces he pensado que mi labor como directora de Podium se puede parecer un poco a la labor de un editor, de una editorial, de cuyo catálogo, en este caso sonoro, soy responsable, para bien y para mal, espero que más cosas para bien. Y es verdad que hay una parte que tiene que ver con la no ficción, aunque como ves en la ficción también hay elementos políticos que yo creo que hemos abordado también un poco dependiendo de la coyuntura y del contexto, ¿no? Pues estaba recordando, por ejemplo, un podcast que hizo Noemí López Trujillo, que se llama Lo conocí en un corpus,
sobre la violencia machista y que recordaba 20 años después el asesinato de Ana Orantes, que es la primera mujer considerada dentro de las estadísticas como una mujer asesinada por violencia machista. ¿Sabéis? Esa mujer que fue a la televisión pública andaluza para decir que su marido le pegaba y que le maltrataba, y a los 13 días fue quemada viva en el jardín de su casa. Y lo que hace en este caso Noemí es volver 20 años después a ese lugar a contarlo. Pero también, por ejemplo, hemos hecho podcasts como Crónicas Hondas de Silvia Cruz La Peña, que en apariencia es un podcast musical que explica la historia del flamenco, pero lo que hace en realidad es explicar la historia de nuestro país a través de un género musical, en este caso, como es el del flamenco, y lo vincula también a la memoria histórica. Hay un episodio vinculado a la memoria histórica, otro al racismo, otro al feminismo, pero también lo hicimos, por ejemplo, con Valencia Destroy, la historia no contada de la ruta del bacalao. Yo soy valenciana y lo de la ruta del bacalao está dentro de nuestro imaginario colectivo. Y también explicamos la historia desde la transición hasta el crimen de las niñas de Alcácer, que marcó una época, yo creo que en España y especialmente en Valencia, porque ellas iban a una de esas discotecas en ese momento. También, por supuesto, los grandes podcasts de investigación periodística como V, las cloacas del Estado, de Álvaro de Cózar y Toni Garrido, que esa V era de un misterioso comisario, que ahora ya todos sabemos que se llama Villarejo, pero que en 2016 no habían salido todas estas cosas, y ese es un podcast claramente político y de las cloacas del Estado. Ahora hemos sacado un podcast, se llama In Situ, de Arturo Lezcano y Jimena Marcos, de periodismo local. Son historias absolutamente locales, parece que lo haya hecho a propósito, pero este jueves el episodio lo hace Asier Larraechea, que es un poeta vasco, y es un episodio que hemos grabado en el Valle de Bazán y va sobre el deporte rural vasco y cómo impactó a toda una generación. Y luego también, por ejemplo, hemos tenido, yo creo que un compromiso muy interesante con lo político del lenguaje y de las palabras, con un podcast como el que ha hecho Marabad, o, no porque esté aquí Jorge, pero uno de nuestros últimos podcasts de mayor éxito ha sido Solaris, ensayos sonoros, que piensa, yo creo que el mundo contemporáneo desde la tecnocultura, también la tecnopolítica, hay mucho de política también, ¿no? Entonces yo creo que al final el catálogo de Podium Podcast intenta un poco, bueno, es un catálogo vivo, ¿no? O debería intentar serlo, ya digo, con aciertos y errores. Siempre hay cosas que cuando dices podía haber salido mejor, pero desde luego hemos de estar atentos a eso que queremos contar, aunque el formato podcast es por definición atemporal. Y debería ser así, está atento a ciertas tendencias, pero no se fija en la inmediatez. Tú puedes escuchar cualquier episodio de Eso no se habla, cualquier episodio de El Gran Apagón o de Guerra 3, o incluso de Villarejo, y sigue teniendo la misma vigencia que hace 3 o 4 años cuando se empezaron a producir y a emitir, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con tu figura como editora, porque realmente lo que las plataformas quieren hacer, para empezar Spotify, es eclipsar al autor y obviar al editor, ¿no? Es el podcast de Spotify o es la serie de Netflix, cuando en realidad siempre hay un equipo humano, y en este caso pues creo que era importante hacerlo visible, y creo que lo que nos une a ti como editora y a ellos dos como creadores, y yo modestamente como recién llegado al mundo del podcast con Solaris, es la voluntad de afirmar que de eso sí se habla, y además se habla en español. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque no estamos traduciendo, sino que estamos generando nuestro propio discurso sobre temas que nos afectan y que se puede tratar perfectamente en nuestro idioma. Son las 7:30, llevamos justo una hora charlando, de modo que será el momento de abrir la conversación. Yo creo que tiene que haber aquí oyentes, incluso fans de Eso no se habla, o del Gran Apagón, o de Guerra 3, y que seguro que queréis
que queréis plantear alguna cuestión. También puede ser que haya algún guionista que quiere hablar con María Jesús, que se espere al final, que ella le recomendará info@orsonwells.com. Efectivamente, efectivamente. Sí, aquí la primera pregunta, tenemos un micrófono. Os estoy escuchando, veo el tiempo que habéis pasado tanto pensando, gestando, editando y todo eso. ¿Y qué opinión os merece esa nueva tendencia que yo por lo menos presumo, que es que cualquier cosa que genere una RSS es considerada podcast? Bueno, a ver, aquí es que tendríamos que ir un poco como a la genealogía del podcast como formato, y mis compañeros también seguro que lo conocen. Es verdad que el podcast nace como un formato, como yo creo que un poco los inicios de Internet, democrático y multidistribuido, en el que tú efectivamente compartías un RSS. Un RSS es un archivo XML que lo que hace es que tu contenido esté en todos los lugares posibles. Eso, con la llegada del capitalismo de plataformas, con la llegada de grandes players tecnológicos, de alguna manera ha desaparecido. Está empezando a desaparecer y de lo que hablamos es de una distribución exclusiva. Tú, si quieres escuchar, por ejemplo, X-Ray, el podcast que ha ganado el premio Ondas de Spotify sobre una biografía sobre el rey Juan Carlos, solo lo puedes escuchar en Spotify, de manera que el RSS ha desaparecido completamente. El podcast nace así, como un formato multidistribuido a través de RSS, y nació así. De hecho, fijaos, se hablaba de podcast de audio y de podcast de vídeo. Lo que pasa que con la llegada de YouTube, la parte de vídeo desapareció completamente y lo nuclear ha sido el audio. De manera que yo te diría que el podcast siempre ha sido así, ha ido pegado a la multidistribución y al RSS, y lo que se está dando la vuelta es ahora. Amazon Music empieza a incorporar podcasts, y sus podcasts originales solo se van a poder consumir allí. Spotify lo está haciendo, Podimo lo está haciendo, Audible lo está haciendo, y Apple dentro de poco también lo va a hacer. Yo casi diría que en Podium somos los únicos que multidistribuimos de alguna manera. Y creo que esa multidistribución y ese formato RSS, conforme se consolida la industria y se generan más derechos de autor, eso va a tener que desaparecer, y yo creo que vamos hacia un modelo, en este caso sí, más parecido, mucho más parecido a las series de televisión, que es el de la suscripción. Yo creo que dentro de poco vamos a tener que pagar por escuchar ciertas cosas, y yo creo que vale la pena, siempre y cuando el contenido sea un contenido de calidad. De hecho, ¿hay alguna pregunta más? De hecho, cuando hablábamos, dábamos por sentado que series para escuchar son podcasts con guión, podcasts que son leídos, interpretados, editados. No es lo mismo que el podcast conversacional, que se parece más a la radio y donde hay una gran proliferación, pues, de influencers, gente famosa o amigotes que quedan para hablar y graban eso y lo comercializan o lo difunden como podcast, ¿no? Aquí estamos trabajando desde el guión, desde otro tipo de ambición, ¿no? en el formato. ¿Más cuestiones? Sí. Bueno, habláis también del catálogo de Podium o de todos los podcasts de diversa índole que habéis ido presentando con el tiempo. Lo que me gustaría saber es el grueso del equipo, de dirección, edición, escritura, o sea, esas personas que se encargan de pensar y diseñar y al final producir esos podcasts, esas series para escuchar. ¿Hasta qué punto, cuál es la cantidad de personal que trabaja ahí, o hasta qué punto son como colaboraciones de gente externa que participa puntualmente para dar forma a esos proyectos?
Bueno, en el caso de Podium hay un núcleo dentro del equipo, hay una dirección de ficción, hay una edición por mi parte, hay editores, hay una parte del formato podcast que no hemos hablado, que es muy interesante, que es la que da el dinerito, que son los branded podcasts y los podcasts de marcas, creaciones que se hacen junto a marcas y pagadas por ellas. Y luego para cada proyecto es verdad que muchas veces externalizamos y hacemos encargos a diseñadores sonoros, a guionistas, por supuesto a actores. No sé, Guerra 3 puede tener alrededor de 65 actores para toda la serie, ¿no? Entonces siempre trabajamos, o casi siempre trabajamos con un pool de guionistas, diseñadores, editores que nos gustan especialmente. Empezamos a descubrir también otros y yo creo que en esa mezcla de gente que viene de fuera para proyectos concretos y una parte del núcleo de Podium que conoce muy bien el tipo de producto que hacemos, pues podemos llegar a hacer. Ahora mismo Podium tiene más de 130 series, más de 5.000 episodios publicados. Lógicamente necesitamos, y yo creo que es una de las cosas más bonitas que está pasando ahora con el mundo del podcast, no solo en Podium, sino con todas las plataformas, es de qué manera el tejido creativo en audio está creciendo y está pudiendo tener oportunidades que yo creo que antes eran difíciles. Hemos hablado antes de Ana Alonso y Roberto Maján. Cuéntanos, Isabel, cómo es tu equipo, porque es un proyecto independiente, de eso no se habla, pero sí que sois un equipo. ¿Cómo ha sido ese trabajo y quiénes son esas personas? Pues de eso no se habla. El objetivo de eso no se habla es que haya otras productoras, ¿no? Que no todas las historias las cuente yo. A mí eso sería algo que me gustaría mucho, porque además también me gusta mucho formar a gente o trabajar con otra gente, igual que me formaron a mí, igual que yo he aprendido trabajando con Radio Ambulante, con Deutsche Welle, con NPR, o sea, con NPR no, con NPR Radio Ambulante, con PRX. Y a mí me ha gustado mucho aprender y me gustaría mucho y me gusta mucho como poder formar, ¿no? O poder transmitir lo que yo he aprendido. Entonces, en mi equipo, el año pasado fuimos así como fijas 4 personas y después teníamos varias colaboradoras y colaboradores. Había una persona que llegó como becaria, que no entendíamos, como Paula, ¿tú quieres ser becaria con nosotras? Vete a la SER, yo le dije, porque ¿qué vas a hacer aquí? Y al final se ha quedado como parte del equipo, que es nuestra asistenta de casi todo. Yo le digo, Paula dice que ella lo que hace es como ayudar a que yo no me vuelva loca, y es un poco real. Pues a Paula yo le pido muchas veces que me haga premontajes, a veces le pido, ella ayuda mucho a Laura Casides, que es la que lleva la comunicación, a hacer muchas cosas de diseño, muchas cosas de redes. Y ella hace los vídeos, por ejemplo, al inglés, que tenemos todos los capítulos, están traducidos al inglés con unos vídeos subtitulados, ella los hace. Entonces Paula hace toda esa parte, ¿no? Laura hace la comunicación, que es un trabajo ingente, paralelo al trabajo de creación de los podcasts, porque es traducir todo un lenguaje sonoro al lenguaje de redes sociales. Y en nuestro caso yo creo que ha sido súper exitoso, ¿no? Porque realmente se ha traducido ese lenguaje y creo que la gente entiende que somos las mismas personas, ¿no? Las que hablamos en el podcast y las que hablamos en redes, aunque luego no lo seamos siempre, ¿no? Y es muy bonito y se ha creado una comunidad, pues eso, de fans, ¿no? Y de gente que está ahí como queriendo nuevos episodios, que yo a veces me encanta que me lo pregunten y otras veces los quiero matar, porque es como, tardamos mucho en hacer estos episodios. No sabemos cuándo va a haber nuevos episodios. Y después está Vanessa Guslo, que es nuestra editora de guión. Yo trabajo, Laura también hace la edición de guión y de texto. A mí me gusta muchísimo trabajar con editores. Vanessa dice que ella es como la matrona, ¿no? La que ayuda a que la historia salga. La editora es a la persona a la que yo lloro normalmente, ¿no? Es como, esta historia no funciona, no sé quién es el protagonista. Y que después, ayuda a editar el guión. Y después yo trabajo con un sonidista. En este caso, hemos trabajado con 2 sonidistas diferentes en la temporada pasada. Yo hago el diseño de sonido y después con ellos afinamos todo el diseño, hacemos la mezcla, ellos hacen la mezcla final, no la hago yo, grabamos en estudio. Y después hay muchas tareas pequeñas, que es subir los podcasts, o sea, es que es realmente ingente el trabajo que hay después de hacer un podcast, ¿no? Subir todo eso a plataformas, subirlo
al RSS, digamos, no a plataformas, y después se distribuye a las plataformas, todos los contenidos extra que tenemos en la web, las encuestas a los oyentes, la comunicación con los oyentes, y además en la primera temporada hicimos algo que es precioso, que ojalá podamos seguir haciendo, que fueron las sesiones de escucha y las cenas de historias, ¿no? Antes de empezar la temporada hicimos varios encuentros con gente para hablar de silencios, ¿no? Y fueron muy bonitos y ahí se generó un núcleo irradiador, digamos, del podcast. Y después cada uno de nuestros episodios, quizá esto sea por ser un podcast independiente, lo escucha mucha gente. Tenemos sesiones de escuchas que son como en el cine cuando va a haber un corte previo, ¿no?, de una película. Invitamos como a unas 15, 20 personas de diferentes ámbitos a escuchar un premontaje y a que nos den feedback. Y eso es impresionante. Porque ayudan muchísimo como a ver los puntos ciegos de los episodios y lo hacemos siempre. Me invitaste sin conocerme a una de esas cenas y lamentablemente no pude ir, me perdí, creo. María G tampoco, que lo sepáis. No os preocupéis. Histórica. Sí, te invitamos, sí. La última pregunta. Pues bueno, si me permitís una cortita. Desconozco si hay podcasts de ficción que se hacen en directo, con público. Entonces no sé si me podíais informar sobre esto. Y luego la otra pregunta es, dado el auge de los podcasts en los últimos años, ¿creéis que puede llegar un momento, que igual ha llegado ya, en el que la gente empieza a decir es que no me da la vida para tanto podcast, como se dice con las series de televisión? Ya lo dicen. Yo lo digo ya, de hecho. A mí no me da la vida. Ojalá. Ojalá lo digan pronto, sí, ojalá. Pero yo creo que ya lo digo, o sea, yo lo digo. Lo decimos nosotros, la gente en la calle sale ahora mismo a la calle y pregúntale al primero que veas que es un podcast. Ya. Te reto. Ojalá la gente dentro de poco no le dé la vida por la cantidad de buenos productos que hay. Ahora mismo ya hay muy buenos y realmente, como ya dice, si quisieras escuchar todos los buenos no te daría la vida. Pero lo importante es que le llegue a la inmensa mayoría de la gente. Que la gente sepa que te guste lo que te guste, en realidad ya hay un podcast, seguro, seguro. Te guste lo que te guste en televisión, o en literatura o en cómics, hay como mínimo un podcast que te va a flipar. Yo con eso me conformaría, con que la gente lo sepa. ¿Harías podcast en directo si te dieran la oportunidad? Bueno, ya se hace, ¿no? Radio Nacional hace podcast en directo. Bueno, hace ficciones sonoras en directo. Sí, ficciones sonoras la hacen en la Casa Encendida. Yo he visto algunos y es una maravilla verlo en directo. Lo hace Maika Aguilera, que es realizadora de Radio Televisión Española, que fue mi profesora de creación sonora en la carrera, con Benigno Moreno. Ahora, de hecho, han estrenado, no lo han hecho en directo, pero han estrenado la adaptación de Los Santos Inocentes a formato podcast en 6 episodios. Y es precioso verlo en directo. Ellos llevan muchos ambientes premontados, pero luego las voces son en directo y es como una obra de teatro, tiene parte de obra de teatro y tú ves a Maika volviéndose loca para que todo entre a tiempo. Yo jamás les he visto equivocarse, ya he ido a 4 o 5 y es una maravilla. A mí es una cosa que me encantaría hacer. Venga. Pues vamos. Están colgadas, de hecho, un año hicieron Blade Runner. Blade Runner, han hecho nada menos. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Han hecho un montón de Horas de Lorca. Es una maravilla. Y merece también la pena verlo. Y luego en radio, Carlos Alsina en Onda Cero hace mucha ficción en directo. Y yo creo que él es el gran... el que ha recuperado ese formato para la radio convencional, tradicional. Y creo que en ese sentido recupera buena parte. Hay una cosa que dice Iñaki Gabilondo mucho cuando dice que lo que hacen los podcasts es recuperar parte de lo que era la radio expresiva, ¿no? Llama él después de la Guerra Civil y antes de la llegada de la transición solamente había una posibilidad de escuchar las noticias, que era solo a través de un canal. Lo que sucede con la llegada de la información y esa liberalización de la información es que todas las parrillas radiofónicas de alguna forma se homogeneizan, todas tienen su programa de la mañana, su programa de la tarde, los deportes del fin de semana, y se pierden esos formatos más experimentales como efectivamente radionovelas, radioteatros, concursos.
las noches de Chicho Ibáñez Serrador, por ejemplo, que nosotros recuperamos en Podium, historias de medianoche, que son del año 87, y que cuando las sacamos la gente nos llamaba para decir cuándo se grababa. Y digo, no, si esto se grabó hace 30 años, ¿no? Un hombre extraordinariamente moderno. Entonces, yo creo que se hacen y a mí me encanta el formato de ficción en directo, pero es cierto que no tiene nada que ver con una ficción. O sea, hacer Guerra 3 en directo sería me estoy acordando de una cosa que había borrado por completo. ¿Tú no querías hacer el último capítulo del Gran Apagón en directo? Sí. Vale. Pero me lo quitaron de la cabeza. Es que era imposible. Sí. Claro, hay que tener una técnica como tienen los compañeros de Radio Nacional, que es de verdad extraordinario. Si alguna vez vais a Madrid y coincide en la Casa Encendida, es una cosa preciosa, muy bonita. Y si no podéis ver Días de Radio de Woody Allen, que lo recrea. Muy bien, vamos a acabar evidentemente hablando de Orson Welles. En el Teatro Romea de Barcelona se hizo La Guerra de los Mundos hace 4 años, como fue en la emisión original, es decir, con Orson Welles y todos los actores con sus micrófonos, y fue realmente espectacular. Y Radio Ambulante ha dedicado un capítulo a contar la historia de la Guerra de los Mundos, pero no en Estados Unidos, sino en Ecuador. Cuando se hizo una versión a los pocos años en la radio pública de Quito, la gente también se lo creyó, y después la gente se indignó al descubrir que era una ficción y quemaron la radio pública de Quito. Bueno, murieron 8 personas, poca broma. Cuestiones que son complejas. En cualquier caso, ha sido muy interesante escucharos, he aprendido mucho, ha sido increíble poneros cuerpo después de tanto tiempo con vuestras voces o vuestros guiones en la cabeza. Muchísimas gracias por haber venido, y no sé si queréis anunciar, ¿no? Mañana seguís con El Colapso, que es una serie estupenda, interesantísima en términos visuales y conceptuales. De hecho, es una serie que traduce una filosofía, es una traducción a ficción de un ensayo sobre la colapsología, que es un gran éxito en la academia y entre los lectores franceses. Y tendréis a Rosa Belmonte, Sergio del Molino y Laura Fernández aquí, junto con un episodio de esta serie francesa, El Colapso. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Pues lo teníamos que haber hecho en directo. Lo que pasa es que... Espera, me quita el micrófono. Tenemos que... Jaun-Andreok, gogoratu. Zuen eserlekuetan egon, aretoko arduradunak Se adivina, que hay... Por favor, permanezcan en sus asientos hasta que el personal de sala se